Para preparar nuestros corazones para tomar luego del pan y del vino, vamos a seguir meditando en el versículo 8 del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Ahí llevamos varios días hablando de ese versículo y el contenido de ese versículo pues ha dado lugar pues a una serie de predicaciones, llevamos varios días, a las cuales hemos dado por título El juicio del siervo. Isaías 53:8, el juicio del siervo. Y nos estamos deteniendo en la primera parte de ese versículo que dice, por cárcel y por juicio fue quitado. En relación con esta frase, después de insistir una vez más en que aquí se está hablando del Señor Jesucristo y que el pasaje parece más bien un pasaje histórico, que cuenta algo de la historia, que no un pasaje profético, después de insistir en eso, hemos hablado de las farsas de juicio religioso y civil por las que pasó el Señor. El Señor fue enjuiciado por los sumos sacerdotes con los testigos falsos y todo lo que sucedió allí. Hemos hablado también del juicio ante Pilato y ante Herodes y de lo que hicieron los soldados y todo lo que sucedió allí. Y nos detuvimos el último día en la palabra cárcel, en la cual dijimos que el Señor, aunque no estuvo físicamente, aunque no estuvo literalmente, sí que podemos decir que estuvo en una cárcel, a similitud de los ejemplos que vimos de Job y de David, los cuales no estuvieron tampoco en ninguna cárceles, pero dijimos que con la forma de hablar de los hebreos podíamos indicar que el Señor estuvo en una cárcel, en una cárcel con mayúscula, en una cárcel superlativa. Y dijimos que eso lo habíamos de entender porque el Señor se encontró, sobre todo en los últimos momentos de su vida, bajo las aprehensiones de la ira de Dios, conociendo lo que era esa ira y estando bajo el conocimiento de esa ira. Y es por eso, como leímos en días anteriores, que su alma estuvo muy triste, él lo dijo hasta la muerte, por eso también que sudó grandes gotas de sangre, por eso también que ofreció ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte. Eso vimos en relación con la cárcel del Señor. Y esa cárcel, dijimos que todavía fue aumentada o contribuyó a ella, pues el que la obra que tenía que hacer el Señor la tenía que hacer completamente solo, era una carga enorme para él solo, contribuyó a ella también la responsabilidad que tenía ante esa obra, el compromiso que tenía, contribuyó el amor que tenía a Dios el Padre y a aquellos por los que hacía la obra, y contribuyó a ello el conocimiento que tenía de que eso implicaría, su obra implicaría una ruptura de la comunión con Dios. Y comparamos al Señor con Sansón. Sansón es un tipo del Señor, aunque un tipo muy imperfecto, como sabemos, pero Sansón, igual que otros muchos en la Escritura, son un tipo, alguien que representaba al Señor. Lo comparamos con Sansón y dijimos que Sansón, a causa de su pecado, no pudo romper las ligaduras, aunque quiso, con toda su fuerza, mientras que el Señor, sin tener pecado, porque Dios lo hizo pecado por nosotros, pues pudo romper ese compromiso, pero no quiso hacerlo. Hasta aquí hemos llegado. Pero todavía nos queda en la primera parte del versículo dos palabras, porque dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Así que si el Señor estuvo en una cárcel, fue quitado, y si el Señor estuvo en un juicio, fue quitado. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Pero antes, como es normal y hacemos siempre, vamos a leer algunos versículos y vamos a pedir la bendición del Señor. Bien, Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así que en todo el pasaje se nos está hablando del sufrimiento y de la muerte de Cristo, pero como he hablado antes, igual que lo comparamos el día anterior con Sansón, también podemos decir que en esa muerte de Cristo se cumplieron, como luego veremos en el versículo 10 y 11 más adelante, se cumplieron las palabras del enigma de Sansón, cuando en aquella ocasión les propuso un enigma a una serie de filisteos, y digo que en la muerte del Señor se cumplieron,
porque verdaderamente en aquel enigma que decía, del devorador salió comida, de la muerte del Señor, del devorador, del león rugiente que lo llevó a la muerte, aunque no por sí, no porque el león rugiente tuviera poder, sino porque estaba siendo cargado con el pecado de todos nosotros. De ese devorador salió comida, salió vida para nosotros, y del fuerte salió dulzura, como dice también en ese enigma en el libro de Jueces. Así que pedimos la bendición del Señor y ahora comenzamos con el comentario. Oremos. Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia, estar en tu presencia y estar en esta mañana para celebrar el pan y el vino, para compartir estos elementos, estos símbolos que tu Hijo, nuestro Señor, nos encomendó que hiciéramos en recuerdo de su muerte y también en recuerdo de su resurrección. Gracias te damos porque aunque nosotros somos muy incapaces para pararnos a meditar con tranquilidad en tus cosas, y también porque aunque tengamos tiempo, a veces nuestras mentes no son capaces de estar concentradas en lo que hacemos, te damos muchas gracias porque al menos tú nos das estos tiempos en el día tuyo, en el día del Señor, para que juntos y con la ayuda y el poder de tu Santo Espíritu podamos estar concentrados en tus cosas. Así que te damos muchas gracias y pedimos, Padre, que en esta mañana, donde de nuevo vamos a hablar de la obra de tu Hijo, de lo que sucedió antes y después de ella, pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, que tu gracia se derrame y se multiplique sobre todos los presentes, que tus hijos seamos edificados, que los que no te conocen, si es tu voluntad, sean llevados de muerte a vida y que tú seas glorificado en todo lo que hagamos en esta mañana. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que comenzamos a hablar un poco acerca de juicio. Así que por cárcel y por juicio fue quitado. Y por tanto, si fue quitado, estuvo bajo un juicio. Y la referencia que se hace aquí no es a los juicios que ya hemos visto, religioso y civil, que le hicieron los hombres, sino la referencia es al juicio que tenía que hacerle Dios. Así que por cárcel y por juicio estuvo en una cárcel. Ya dijimos que su angustia fue suprema. Y estuvo en un juicio y fue quitado. Y esto es así porque ya se nos ha dicho, por ejemplo, en el versículo 6, dice, nos ha ido apuntando ya por qué la causa de este juicio. En el versículo 6 leemos al final que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso exigía un juicio. Y en el versículo 10, al principio dice, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Y está claro que cuando Dios quiere quebrantar no es por un capricho de Dios, no es por una idea que se le venga a la mente, sino es por algo concreto y con justicia. Y Dios quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Así que se está apuntando al juicio de Dios. Dios era, por así decirlo, el acreedor, Dios era el que llevó a Cristo al juicio. Y todo lo que hemos hablado de la aflicción de su espíritu y de la angustia de su alma, hemos de verlo así, que todo eso fue porque iba a estar judicialmente sentado en el banquillo de Dios. Porque fue Dios el que judicialmente iba a proceder contra él, porque él se hizo nuestro fiador. Así hemos de verlo. Todo lo que pasó es, o toda la angustia, porque iba a estar en el juicio de Dios, en el juicio ante Dios mismo. Evidentemente, ¿quién podía haber llevado a Cristo a juicio sino Dios mismo? ¿Y quién lo podría haber llevado si no hubiera cargado con nuestros pecados? ¿Y quién lo podría haber llevado si Dios no hubiera estado de acuerdo en ese juicio? Y decimos, nadie en ninguna manera. Pero ese fue el pacto que hubo entre ambos. Ese fue el pacto en la eternidad. Yo iré a juicio, tú serás el juez. Y todo lo que hemos considerado en días anteriores es porque Cristo se iba a enfrentar a un procedimiento legal, a un procedimiento judicial ante Dios. Hemos leído al final del versículo 8, por la rebelión de mi pueblo fue herido. No fue herido porque, por ejemplo, los suyos lo abandonaron, que eso le proporcionó una herida. No fue herido por lo que le hicieron Caifás o Pilato. No fue herido por lo que le hicieron los soldados. No fue herido ni siquiera por lo que los soldados que lo crucificaron y le clavaron los clavos o por los que lo azotaron. No fue herido por eso, sino que fue herido por la rebelión de mi pueblo. El pueblo elegido por Dios para ser salvo
tenía que depositar sus pecados en el Señor. Y el Señor se responsabilizó de esa deuda. Y por eso hemos de entender así, que el Señor en toda su angustia no estaba mirando a los hombres ni a lo que le podían hacer los hombres, sino que estaba mirando a un sitio más alto, a un tribunal más alto. Recordaremos que cuando estaba ante Pilato, le dijo a Pilato: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de arriba. Es decir, estaba ante Pilato, pero él estaba mirando el juicio más alto, el juicio que iba a hacer Dios en contra de él. Por eso, cuando dijo, en muchas ocasiones en su vida, dijo: aún la hora no ha llegado, ¿verdad? Aún no ha llegado mi hora. Pero cuando dijo, como tenemos en Juan capítulo 17, Padre, la hora ha llegado, ¿qué hemos de entender que estaba diciendo? Padre, la hora ha llegado. Pues, entre otras cosas, el Señor tenía en mente, es como si dijera: Padre, ha llegado el momento de que ajustemos cuentas. La hora ha llegado. Ha llegado el momento de hacer juicio. Yo, como fiador, y tú como juez. Ha llegado la hora. Yo no me puedo volver atrás. Ese es mi compromiso. Y tú, como juez, no puedes dejar de hacer lo que te corresponde. La hora ha llegado. Así que no miraba el Señor a los hombres ni a lo que le pudieran hacer los hombres, sino estaba mirando al juicio ante Dios, a la causa de ese juicio, a la consecuencia de ese juicio y al resultado final que iba a salir después de ese juicio. Por eso escribió el apóstol Pablo, lo tenemos en 1 Timoteo capítulo 3, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Justificado no ante Pilato, justificado no ante Caifás, no justificado ante los hombres, sino justificado en el Espíritu una vez que la justicia de Dios fue satisfecha, cuando al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que por esto fue el juicio, y por esto él fue a juicio. ¿Entendido? Pues damos un paso más y decimos, si el día anterior hablamos de la cárcel del Señor y dijimos que era una cárcel, es decir, cuando él conocía cada vez más la ira de Dios y lo que le venía encima, aquella angustia fue una cárcel, creo que podemos decir exactamente lo mismo acerca de su juicio. El juicio del que fue quitado fue un juicio, un juicio superlativo, un juicio como nunca habrá un juicio así en todos los sentidos que lo miremos. Juicio. Juicio por las partes. ¿Quiénes eran las partes del juicio? Y decimos, Dios, el Padre, enjuiciando a Dios, el Hijo. Juicio. Juicio especial por la causa. ¿Cuál era la causa para ese juicio? Y decimos, el pecado de todos nosotros. Juicio por la condena, porque nunca habrá una condena como la de ese juicio. Juicio por el propósito. Juicio por el resultado. Juicio por el pacto que se hizo antes del juicio. Cuando entre los hombres hay un pacto entre el juez y el acusado, normalmente hay soborno o prevaricación, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo, tú me vas a decir esto, yo te voy a decir lo otro. Pero entre Dios el Padre y Dios el Hijo, cuando hubo de hacerse ese juicio, no hubo ni soborno ni prevaricación. Cada uno tenía clara su parte y fue un juicio tremendamente doloroso para ambas partes, evidentemente, no solamente para el Hijo, sino también para el Padre. Juicio. Y en ese juicio podemos distinguir 3 etapas. El Señor ya está en el banquillo como reo, en el banquillo de Dios como juez, y podemos distinguir 3 etapas. Primera etapa, cuando se le otorga el escrito de condenación, cuando se le dice, estos son los cargos. Y la situación era clara, ¿verdad? La ley de Dios fue quebrantada, y si el pueblo elegido tenía que ser salvo, pues el escrito de acusación se le pone en las manos y él lo toma. En la carta a los Colosenses nos dice Pablo
que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El acta de los decretos. Dios lleva un libro, Dios lleva todas las cuentas de los pecados que tenemos, tanto si nos damos cuenta como si no nos damos cuenta, si los conocemos como si no los conocemos. Y hay un acta de los decretos, un libro, una escritura en contra de nosotros. Y ese acta de los decretos se le puso en las manos a Cristo. Acta de los decretos que nos era contraria. Primera etapa en el juicio. Segunda etapa en el juicio, se emite sentencia conforme a lo que está escrito en el acta. Cuando el juez tiene por delante todas las pruebas, el juez emite sentencia. Y lo que estaba escrito en el acta es que fue hecho pecado por nosotros, que por nosotros lo hizo maldición. Y la tercera etapa, evidentemente, una vez que tiene el escrito y una vez que está dictada la sentencia, es que la sentencia se ejecuta. Y ejecutarse la sentencia significa que la copa se pone en su mano, él la tiene que beber completa, como dice en otros lugares de la Escritura, y no solamente se condena a maldición, sino que él es hecho una maldición. Pues ese es el juicio del Señor, del que después fue quitado la acusación, la sentencia de condenación y la ejecución. ¿Seguimos? Juicio, juicio. Y aquí en este juicio podemos ver una vez más lo que decimos tantas veces acerca de el camino de redención, de la salvación, que para la salvación siempre tienen que ir unidas la misericordia y la justicia. Siempre, como dice un salmo, ¿verdad? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. No hay salvación posible si no hay misericordia y justicia. Misericordia en ese juicio, ¿para quién? ¿O para quiénes? Y decimos, para los salvos, para los elegidos, para el pueblo cuyos pecados fueron cargados en Cristo. Y justicia para el mismo Cristo, porque no puede nadie ser perdonado por Dios si no es por la justicia de Cristo. Dios no puede decirle a nadie, yo te perdono y ya está, tengo misericordia de ti. Nadie puede ser salvo si Cristo no ha pagado por sus pecados. Eso es lo que sucede también cuando alguien sale fiador de una deuda con alguien, ¿verdad? El deudor no queda libre al menos que el fiador pague. Si el fiador paga, el deudor ya no tiene deuda. Y si el fiador paga por un deudor, ese es el que ya no tiene deuda, no otros deudores. Así que eso es el juicio. Hay otras palabras del Señor que también pueden aplicarse aquí. Cuando iba a ser prendido en el huerto, nos acordamos, en aquella última noche, vino Judas con un montón de soldados y personas, con linternas, con palos, con espadas, y el Señor se acercó a ellos y les dijo, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Pues estas mismas palabras pueden tomarse como pronunciadas por el Señor ante el Padre. Padre, si me buscas a mí, si tu justicia me busca a mí, si tu justicia tiene que satisfacerse en mí, deja ir a estos. Y como en aquella ocasión que ellos fueron dejados ir, también todos aquellos que confían en el Señor. Por eso decimos tantas veces que los cristianos debemos tomar conciencia de lo que es nuestra salvación, para aborrecer cada vez más el pecado que llevó a Cristo a la cruz, para amar cada vez más al Señor y para, como dice también en la Escritura, glorificarlo en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque hemos sido comprados por precio. Así que juicio, por cárcel y por juicio. Y la tercera palabra que nos encontramos en Isaías fue que fue quitado. Es decir, se habla al mismo tiempo de su humillación y se habla de su exaltación, como también en otros lugares de la Escritura. Recordaréis que en la carta a los Filipenses, cuando se habla de que el Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, añade a continuación el apóstol que por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, igual que en el Nuevo Testamento aparecen con frecuencia la humillación y la exaltación, eso es lo que tenemos aquí también. Pasó por una cárcel, pasó por un juicio, pero fue quitado, Recibió la sentencia de absolución. ¿Y fue quitado qué significa?
Pues en primer lugar, que resucitó, que quedó libre de todo aquello que suponía el pecado y la muerte, en primer lugar, ¿verdad? Cristo resucitó, salió de la cárcel, de aquella angustia, salió del juicio de Dios, aunque pasó por la muerte, pero de allí fue quitado. Sí, eso habla de su resurrección. Y eso pues aparece también en otros lugares. No vamos a buscarlo, pero en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, en el discurso de Pedro, Pedro dijo que al Señor fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto que era imposible que fuera retenido por ella. Pasó por el juicio, pasó por la muerte, pero dice, Dios lo levantó porque era imposible que fuera retenido por la muerte. Por así decirlo, la muerte quiso darle un bocado a una patata caliente. Sabemos lo que es eso, ¿verdad? Igual que nosotros cuando nos metemos en la boca algo que está muy caliente, tremendamente caliente, lo echamos fuera. Pues eso es lo que está diciendo, era imposible que la muerte lo retuviera. Así que fue quitado porque fue levantado de la muerte y ya para nunca más en relación con la muerte y con el pecado. En la carta a los romanos también se nos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, no tiene más dominio sobre él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, ya no tiene nada más que ver con el pecado, más en cuanto vive, para Dios vive. Así que fue quitado significa, en primer lugar, que fue resucitado, quitado del ambiente que le llevó a la cárcel y al juicio. En segundo lugar, en la nueva condición en que está, fue quitado también significa que Él sigue haciendo un trabajo, una obra por nosotros. Y en la carta a los Hebreos, que tanto se nos habla de su función como sumo sacerdote, se nos dice que permanece para siempre, que tiene un sacerdocio inmutable, que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que en la palabra fue quitado, hemos de ver la resurrección y hemos de entender su obra como sumo sacerdote que sigue haciendo una vez que fue quitado del juicio y de la muerte. Ese es el sumo sacerdote que nos convenía, dice el escritor de Hebreos, santo, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero hay una cosa más, y es que fue quitado implica también la exaltación de Cristo sobre todas las cosas. No solamente resucitado, podía haber estado resucitado, no solamente resucitado para no tener nada más que ver con el pecado, no solamente resucitado para esto último y para seguir intercediendo por nosotros, sino además resucitado y exaltado hasta lo sumo, como he leído antes o como hemos dicho que aparece en la carta a los filipenses. Hay muchos pasajes que hablan de este asunto, vamos a ver uno en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 20. Está hablando el apóstol de que ora a Dios para que Dios nos dé a los cristianos conocimiento de las cosas que pertenecen a nuestra salvación, y entre eso que pide que podamos apreciar el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Versículo 20, esa fuerza, ese poder operó en Cristo resucitándole de los muertos, pero no nada más, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ahí podríamos añadir, si está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, también estará sobre todo lo que no es principado y potestad y poder. Si está sobre todo lo más grande, también estará sobre todo lo más pequeño, ¿verdad? También está sobre todo en nosotros. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas a sus pies. Esa es la exaltación de Cristo. Y estas tres cosas que están implícitas en la palabra quitado, es decir, la resurrección de Cristo, su exaltación y su obra sacerdotal, forman parte fundamental de nuestra fe. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Pero también podíamos añadir, si Cristo no fue exaltado, vana es vuestra fe. Y si Cristo no sigue intercediendo por vosotros, vana es vuestra fe, porque no solamente es una resurrección y ya está, sino es una resurrección que lleva todo eso. Así que
todo esto que fue profetizado en el Antiguo Testamento y que aparece en el Nuevo, se encuentra en estas tres simples palabras: por cárcel y por juicio fue quitado. Ahora bien, hablamos de la exaltación, y no sé si esto lo tenéis todos claro. ¿Qué significa la exaltación de Cristo? ¿Cómo podemos decir que Cristo fue exaltado? Y decimos, evidentemente como Dios no, porque nunca perdió su gloria. La tuvo velada, pero nunca perdió su gloria. Lo tenemos eso claro, ¿verdad? No podía ser exaltado como Dios. Cristo sigue siendo y ha sido siempre el Dios bendito sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que cuando la Escritura habla de la exaltación de Cristo, hemos de entenderlo en su exaltación como hombre, como que no ha perdido tras su resurrección su humanidad, ni la humanidad ha sido absorbida por la deidad. Es la exaltación como hombre. ¿Y esto qué implica? Pues es la declaración de que esa persona que estuvo tan humillada es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. La exaltación es la glorificación hasta el máximo de la naturaleza humana, en cuanto que está unida a la divina. La exaltación, como hemos leído, es su dominio sobre todas las cosas. Esa es la exaltación. Como él mismo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? No la tiene Pedro, como dicen algunos, ¿verdad? ¿Quién es Rey de reyes y Señor de señores? Y decimos, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre una vez que fue resucitado y una vez que fue exaltado. La unión para siempre entre la naturaleza humana glorificada y la naturaleza divina. Ese es nuestro Señor. Hay otros muchos pasajes que hablan de estas tres cosas: la humillación, la divinidad y la exaltación. Y ninguna de las tres debemos olvidar, como ahora concluiré cuando hable de las aplicaciones. Debemos tener siempre presente, con distintos objetivos, la humillación por cárcel y por juicio, la divinidad de quien era, quien estuvo en la cárcel y juicio, y la exaltación, la resurrección y la exaltación con las palabras fue quitado. Miremos en Isaías, si tenéis abierto, otro pasaje en el capítulo 9, donde se habla de esto mismo. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Miremos con detenimiento y decidme vosotros dónde está la humillación, dónde está la exaltación, dónde está la deidad. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Eso qué es? Humillación, ¿verdad? Hijo, niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Para qué nació ese niño? ¿Para qué nació? ¿Para qué nacen los niños? En última instancia todos nacen para morir, pero el objetivo cuando nace un niño no es que voy a morir, su objetivo es otro en la vida, ¿verdad? Crecer y hacer lo que sea, desarrollarse como hombre, tener otros objetivos. Este niño nació para morir, eso es su humillación. Sigo leyendo. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Eso qué es? Y decimos su deidad, su divinidad, intercalada aquí entre la humillación y lo que se nos dice a continuación, que es la exaltación. Humillación, deidad y exaltación, ¿dónde está? Versículo siguiente. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Un reino eterno desde ahora y para siempre, en justicia, en juicio. Esa es la exaltación. ¿Vemos? Busquemos un pasaje en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 1. Decidme vosotros también aquí dónde están estas tres cosas. Hebreos, capítulo 1, versículo, leemos desde el primero. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esa es la introducción, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿eso qué es? Y decimos, la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Sigo leyendo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿eso qué es? La humillación de Cristo, ¿verdad? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, ¿eso qué es? La exaltación de Cristo. Así que una y otra vez aparece esto en la Escritura. Eso está en la palabra fue quitado, por cárcel y por juicio fue quitado. Hemos de entenderlo así. No me voy a detener, pero sabéis que muchos tropiezan con el tema de la divinidad del Señor Jesucristo, que para muchos no es Dios, no es el Hijo de Dios eterno. Era un Dios de segunda clase, dicen algunos, y otros dicen lo que mejor les parece. Pero digo, no me voy a detener en esto, pero hay pruebas suficientes en la Escritura. Él fue el creador, ¿verdad? Juan capítulo 1 o carta a los Colosenses. Todo fue hecho por Él. Hay muchos testimonios de personas, de santos y santas en la Escritura que le llaman el Hijo de Dios. Cuando Pedro le dijo, ¿tú quién eres? Natanael, ¿qué le dijo Tomás cuando vio los agujeros de sus manos y de sus clavos? Así que por cárcel y por juicio fue quitado. No olvidemos ninguna de estas tres palabras. La persona que estuvo en aquella cárcel fue el Hijo de Dios. La persona que pasó por aquel juicio, acusado, sentenciado y ejecutado, fue el Hijo de Dios. Y el que fue quitado y resucitado y exaltado es el Hijo de Dios para siempre con una naturaleza humana. ¿Entendemos las palabras? Por cárcel y por juicio fue quitado. Pues veamos rápidamente algunas aplicaciones. Hoy concluyo con tres aplicaciones. En primer lugar, pensar en estas palabras, por cárcel y por juicio fue quitado, la primera parte y la segunda tiene que hacer en nosotros, en los cristianos, por una parte, cuando miramos en las dos primeras palabras, llevarnos a amar cada vez más a ese Señor, a servirle cada vez más, ¿verdad? Por cárcel y por juicio. ¿Por qué aquella cárcel? ¿Por qué aquel juicio? Tiene que llevarnos a amarlo y a servirlo cada vez más. Y si nos fijamos en la segunda palabra, debe llevarnos a tener cada vez más un temor reverente, porque no es cualquiera, no es el compinche, no es el colega, es el Dios bendito por los siglos, exaltado hasta lo máximo en su naturaleza humana. Pensar en esas palabras debe de movernos a la santidad, a la adoración, al amor y al temor reverente. Primera cosa, ¿lo vemos? Lo que sucede es que no nos paramos, como he orado al principio, muchas veces a meditar en estas cosas. Y lo que nos sucede es que cuando queremos meditar, pues somos torpes para hacerlo y rápidamente se nos vienen a la cabeza otras muchas cosas. Por eso es bueno irse de vez en cuando, un día o 2 días, quitarse de todo ruido, irnos al desierto como aquellos israelitas para que Dios nos hable con tranquilidad. Porque por lo menos a mí me pasa, tengo que confesar que me pasa, que algunas veces quiero y no puedo. Pero tenemos que confesar que esta es una de nuestras grandes debilidades. Hemos dicho muchas veces, tenemos muchos pecados. Pues un pecado que tenemos y por el cual tenemos que luchar y por el cual tenemos que pedir gracias a Dios es que tenemos pensamientos en general poco sublimes del Señor Jesucristo. Amamos poco al Señor Jesucristo. Nos damos poca cuenta de lo que es la cárcel y el juicio y nos damos poca cuenta de lo que significa que fue quitado y que fue exaltado. Cuando la Biblia habla tantas veces de que aparecerá el Señor, su segunda venida, ¿verdad? Y lamentarán todas las tribus de la tierra y enviará a sus ángeles con gran voz. Eso tiene que producir en nosotros amor, porque el que está exaltado hizo esa obra por nosotros, y al mismo tiempo temor. Dice también Pablo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y cuando se manifieste para dar retribución a los que no conocieron el Evangelio, y vengan aquel día para ser glorificados los que creyeron, todo eso son cosas que debemos meditar. Y para meditar yo creo que con estas tres palabras tenemos suficiente. Si las tenemos presentes, por cárcel, cárcel, y por juicio, juicio, y ahí démosle vuelta, fue quitado. En segundo lugar,
Estas palabras, por cárcel y por juicio fue quitado, deben servir para que todos tomemos conciencia de lo que puede suponer menospreciar a Cristo, de lo que puede suponer no tener a Cristo, estar separados de Cristo, o como dice en la carta a los Hebreos, pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Si por cárcel y por juicio fue quitado, la persona que es indiferente a la humillación de Cristo y que tiene en poco la exaltación de Cristo, ¿qué puede esperar en su propia vida? Más que pase por una cárcel, pase por un juicio, y de esa cárcel y de ese juicio no sea sacada nunca. No puede esperar otra cosa, ¿verdad? Si el Señor por cárcel y por juicio fue quitado, si hizo eso para la salvación, y si cuando salió eso confirmó que su obra era correcta, era cierta, y que no hay otro modo de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, la persona que tiene por indiferente, repito, por poca cosa, aquella cárcel y aquel juicio, y tiene por poco la exaltación de Cristo, ¿qué puede esperar que suceda con ella? En realidad, los incrédulos siguen diciendo lo que tenemos en el Salmo 2, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que éste reine sobre nosotros. Eso dice todo incrédulo, ¿verdad? ¿Y qué responde el Señor ahí en el Salmo 2? ¿Nos acordamos? Vamos a buscarlo si queréis. Salmo 2. Salmo 2, versículo 3. Hay algunos que dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, como aquellos de los que hablaba Job, que decía, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Es siempre lo mismo. No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿De qué nos aprovechará? Es que son preguntas tan absurdas. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿No vemos ahí una contradicción enorme? ¿Cómo puede una persona decir, ¿quién es el Todopoderoso? Pues nada más y nada menos que ese, el Todopoderoso. ¿Cómo puede decir quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Si no le quieres servir, ¿qué alternativa tienes? Sino estar bajo la ira de ese que tú llamas Todopoderoso. ¿Qué provecho si oramos a Él? Si es que cuando oramos el provecho no es para Dios, el provecho es para uno. En los tiempos de Malaquías también decían, por demás está servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos sus mandamientos? Bueno, pues esto es lo que tenemos en el Salmo 2, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué pueden esperar las personas que piensan así? Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, porque no puede hacer otra cosa. ¿Quién eres tú, gusano de la tierra o menos que un gusano? El que está en los cielos se reirá de ellos, luego hablará a ellos en su furor, no solamente se reirá, sino hablará en su furor y los turbará con su ira. Es que no hay otra alternativa. Por eso, una vez más, yo animo a todos los que no sois del Señor, tanto pequeños que quizás estáis presentes como mayores. Os animo a que recibáis al Señor, a que os arrepintáis de vuestros pecados y sigáis y sirváis al Señor, porque si no, estáis despreciando al Rey de Reyes y Señor de Señores, estáis despreciando al que tiene las llaves del infierno, de la muerte y del Hades, al que os puede hacer morir ahora mismo o mañana o cuando quiera, al que os puede enviar al infierno si morís en vuestros pecados. Y en tercer lugar, por cárcel y por juicio fue quitado, son palabras que tienen que servirnos a los creyentes de gran consuelo. Si yo creo eso, por cárcel y por juicio fue quitado, con todo lo que implica, yo tengo que tener un consuelo esencial en mi vida, porque puedo desafiar a mi propia corrupción, puedo desafiar a Satanás, puedo desafiar al mundo y puedo desafiar a todos los enemigos de mi alma a que me acuse. Y puedo decir con el apóstol, ¿quién me acusará? Si alguno puede. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Cristo es el que murió,
y aún más el que resucitó, quitado, y el que está a la diestra de Dios. Eso tiene que ser de servir de un gran consuelo para nosotros. Eso tiene que servir para que miremos a la muerte diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Tiene que servir para eso. Y ese consuelo no solamente para la hora de la muerte, porque nadie nos acusará, porque Dios nos justifica, sino también a la hora de la vida. Y es fundamental. Nos olvidamos muchas veces de por cárcel y por juicio fue quitado. Y vivimos y pensamos y programamos y tememos como si Cristo no estuviera exaltado, como si Cristo ya no se preocupara por nosotros, cuando hemos leído que está exaltado sobre todas las cosas y tiene potestad sobre todas las cosas. Y digo que es fundamental que pensemos en esto, porque muchas veces en las circunstancias adversas de nuestra vida, en nuestros problemas, en las cosas que nos llegan, nos olvidamos de que Cristo está en el trono, nos olvidamos de que es nuestra cabeza, nos olvidamos de que es nuestro esposo, nos olvidamos de que está preparándonos para que seamos una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Nos olvidamos de que no solamente está preparando una morada para nosotros, sino que nos está preparando a nosotros para la morada. Nos olvidamos de que vamos a estar en la presencia del Rey. Nos olvidamos de que lo vamos a ver cara a cara y así nos va. Creo que todos podemos decir, yo puedo decir, lo que dijo aquel padre en la antigüedad: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Hemos de esforzarnos y hemos de pedir gracia a Dios y perdón para cuando caemos, como si Cristo no fuera para nosotros lo que es. Hemos de esforzarnos por decir siempre lo que dijo el Señor, Salmo 16, cuando habla de su propia muerte. Salmo 16, un salmo mesiánico, el Señor dijo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pues las cuerdas de nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida, sucede porque hay uno que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y hemos de pensar en eso y para poder decir también siempre: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Aunque tenga una situación familiar, económica, de trabajo, la que sea, por más dura que sea, si soy cristiano, tengo que pensar así. Y tengo que ver cómo es mi incredulidad y arrepentirme por ella. Por cárcel y por juicio fue quitado. Veamos lo que escribe Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2. Pablo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, está próximo a la muerte, está encarcelado y sabe que va a morir. Y Timoteo está intranquilo, el joven Timoteo, no tan joven, quizás tenía 40 años, estaba intranquilo porque ¿qué va a pasar ahora con Pablo y qué va a pasar ahora conmigo? ¿Y qué va a pasar ahora con todos? Nos vamos a quedar sin nuestro líder. Y Pablo le escribe en el capítulo 2, versículo 8, le dice a Timoteo, y parece raro que le diga esto, ¿verdad? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, humillación, ¿verdad? Si había de venir del linaje de David, es porque tenía que hacerse hombre para morir, así que ahí tenemos la humillación. Dice: acuérdate, en medio de los problemas, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de que vino de la cárcel, del juicio y que fue quitado. Acuérdate de él y que fue resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, y dice Pablo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. ¿Sabéis cuál es el saludo que se acostumbraban los cristianos a hacerse entre ellos en la época apostólica? ¿Habéis leído esto alguna vez? La época apostólica, el primer siglo y el segundo también y el tercero, los primeros siglos del cristianismo eran siglos muy duros para ser cristianos, ¿verdad? Muy duros para los cristianos, similares condiciones a las que tienen hoy cristianos en otros países del mundo. Pues el saludo entre ellos era: el Señor ha resucitado. Quizás podría ser también un saludo entre nosotros.
El Señor ha resucitado, y si ha resucitado es porque antes estuvo en cárcel y juicio, con todo lo que eso implica. El Señor ha resucitado, y si ha resucitado, cuando subió a lo alto y se llevó cautiva la cautividad. ¿A qué hace referencia ahí? Y decimos, por lo menos a la muerte, ¿verdad? Llevó cautiva la cautividad, ya no tenemos que tener temor a la muerte, pero ¿no llevó cautiva también todas aquellas cosas que nos hacen cautivos a nosotros? Porque por nuestras debilidades y por nuestros miedos, muchas veces pensamos que no estamos completos en Cristo, que nos falta algo o que en Él no habita la plenitud de la deidad. Pero llevó cautiva también la cautividad, las cautividades que a mí me hacen que en vez de vivir como una persona completamente libre en Cristo, pues viva todavía como cautivo a muchas cosas y a muchas circunstancias. ¿No dijo el Señor, confiad, yo he vencido al mundo? ¿No dijo, no temáis, manada pequeña? Por cárcel y por juicio fue quitado. Las dos primeras palabras implican nuestro perdón y nuestra justificación. ¿Vale? La tercera implica nuestro crecimiento en santidad, porque el Señor ascendió a los cielos para tener un pueblo santo que se preocupe por buenas obras, e implica también la glorificación final. El Señor, dice en la carta a los romanos, tiene que ser el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos predestinó Dios? A los que predestinó también llamó, y a los que llamó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, el cual tiene que ser el primogénito entre muchos hermanos. Luego, por cárcel y por juicio fue quitado, implica nuestra santidad. Cristo tiene que ser el primogénito entre muchos hermanos en cuanto a la santidad. Pero también nos dice en otras de las cartas el apóstol Pablo que Cristo es el primogénito de los muertos. Luego, lo mismo que tiene que ser el primogénito en santidad, tiene que ser el primogénito en cuanto a nuestra resurrección. Ahí está todo el Evangelio. Por cárcel y por juicio fue quitado. Ahí está la muerte, la resurrección de Cristo, su intercesión y su exaltación, y ahí está nuestro perdón, nuestra justificación, la gracia de nuestra santificación y la seguridad de la glorificación final. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y si tenemos esto alguna vez presente, creo que no podemos decir más que palabras parecidas a las que encontramos en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Repito, teniendo presente las palabras por cárcel, cárcel, y por juicio, juicio, fue quitado. Creo que todos debemos de decir desde nuestros corazones, 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza por la resurrección de Cristo de los muertos, lo cual implica que antes estuvo muerto, ¿verdad? Lo cual implica antes la cárcel y el juicio. Nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está dando gracias a Dios por muchas cosas, por la seguridad de la resurrección, por la herencia, porque somos guardados por el poder de Dios, porque vamos a alcanzar la salvación, en lo cual vosotros os alegráis, debéis alegraros, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque vuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Por cárcel y por juicio fue quitado. Queridos, vamos a tomar del pan y del vino, y vamos a anunciar su muerte y a proclamar su resurrección, como dice Pablo en 1 Corintios. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y un buen modo de tener presente la muerte y la resurrección del Señor es traer a nuestras mentes y a nuestros corazones estas tres palabras. Por cárcel, cárcel, y por juicio, juicio fue quitado.
pues Dios bendiga su palabra en todos nosotros y nos haga interiorizarlas y ser cada vez más conscientes de lo que supuso la obra del Señor para Él y de las consecuencias de lo que supone también para nosotros. Que así sea.